el gran acontecimiento mundial de la jornada de hoy, que fue la elección de Robert Presold como el nuevo Papa de la Iglesia Católica, y con él, por supuesto, la llegada de León XIV, el nombre que eligió. Estamos en contacto desde Perú con Enzo Helguera. ¿Y por qué desde Perú? Porque allí fue donde el actual Papa estuvo como durante muchísimo tiempo en las iglesias de Perú, y por lo tanto queríamos hablar con Enzo Helguera, quien es CEO de la encuestadora Imasolu. Enzo, buenas noches. Laura Trivia desde Corrientes lo saluda. ¿Cómo le va? Laura, qué gusto saludarte y en efecto, como para toda América Latina, y en especial para Perú, ha sido una grata sorpresa que nos va con mucha algarabía este movimiento bastante inesperado, pero son temas de fe en la que se involucran muchos factores y que definitivamente ha llenado de mucho gozo, de mucha alegría, sobre todo a aquellos lugares en donde el actual Papa ha estado no solamente peregrinando, sino haciendo una labor realmente social eh, y además manejando incluso programas de nutrición, justamente enfrentando quizás lo que él consideró lo más importante o lo más preocupante dentro de las acciones de la iglesia en relación a la pobreza. Entonces, el recuerdo es muy grato de las ciudades en las cuales él ha estado en Perú. Enzo, por ahí se decía desde un principio que iba a ser prácticamente imposible que tuviéramos un papa latinoamericano, un papa de esta parte del mundo, que estaba todo mirado ya prácticamente hacia Italia, que los italianos reclamaban un papa, digo, para Europa. Bueno, si bien es estadounidense, perdón, quien hoy se llama León XIV, lo cierto es que tiene mucho que ver con Latinoamérica. De hecho, hoy habló en castellano, en italiano, en francés. No habló inglés, por ejemplo, ¿no? Es más nuestro que los Estados Unidos. Sí, por supuesto. En realidad hasta el dejo es muy latino, muy peruano. Y esta elección ha sido plagada de mucho interés hasta del propio presidente de los Estados Unidos, que tenía también su papa favorito. Pero estas cuestiones de la Iglesia Católica en general tienen una suerte de falta de predisposición y cálculo, porque muchas veces evidencia se ha querido influenciar sobre el tipo de papa que espera una parte importante del clero, y que no decirlo de la propia Italia en relación al propio Vaticano, pero en efecto una de las suertes para muchos espiritualidad radica en que es la inspiración del Espíritu Santo que viene y que recae sobre alguno de los candidatos a ser papa. Y bueno, era inesperado, incluso con el antecesor Francisco, y luego con otro papa de América Latina, también nuevamente inesperado, y mucho más esta, digamos, repetición continua de la representatividad dentro de América Latina. Es algo que ha calado muy hondo la población, y creo que el mensaje del Papa es muy bueno, hasta ha recordado las iglesias donde ha estado. Entonces creo que eh, tenemos la suerte y el privilegio de tener a la persona más adecuada para que pueda tener un pontificado en la cual, por supuesto, quedan muchas tareas por parte de la Iglesia Católica para inspirar a sus fieles y creyentes. Vos sabés que cuando decís esto, me acuerdo también de otra situación, porque se decía que en la última misa que tuvieron los cardenales, no lo mencionaron a Francisco, sí a Ratzinger y también a Juan Pablo II, pero no a Francisco porque había de alguna manera un sector muy fuerte de la iglesia que tenía cierta resistencia a cómo había encarado el papado Francisco. Digo, lo primero que hizo León XIV
fue mencionarlo a Francisco, e incluso antes de entrar al cónclave, él dio una nota y habló justamente de cómo, habló, digo, de muy buena manera del legado que había dejado Francisco. ¿Te suena a vos que vamos a tener un papado muy significativo o muy, más allá de la postura misma que él le ponga, o de la impronta que le ponga, Robert, digo, más consecuente con lo que hizo Francisco? Sí, correcto. De hecho, él tiene una postura, digamos, moderada, no es extremista, para muchos es un conservador moderado, pero creo que ese gesto hace que nuevamente esta reflexión sobre su elección sea precisamente una persona que es buena, que es consecuente con la visión que debe tener la Iglesia Católica, eh, más inclusiva en relación a sus fieles, y no tan ortodoxa en sentidos y contextos que muchas veces han llevado a la Iglesia Católica a perder incluso una parte significativa de fieles. Entonces, creo que esta es una muestra de humildad, creo que es una muestra, mm, eh, quizás no se va a continuar exactamente con la misma postura, pero sí con la visión, correcto, y al haberlo mencionado es también darle el lugar y respaldar lo que corresponde, porque eh, no debe olvidarse la comunidad católica y aquellos que participan de todas las actividades oficiales, que les guste o no, el Papa Francisco ha sido el vicario y el representante de Dios en la iglesia, y que en evidencia esto es no solamente simbólico, sino también como parte de su propia fe, implica acatar las directivas y las medidas que él considere necesario en favor de la Iglesia Católica. Sabiamente el actual Papa reconoce de nombre al mencionarlo a Francisco, y en evidencia también a que va a apuntar a aquella inspiración que él va a tener sobre su pontificado, más allá de las políticas ortodoxas y las presiones por las que Mm. en su momento pasó Francisco y todos los papas antecesores, y que seguramente de alguna manera a él también le tocará lidiar con estas situaciones políticas, que se mezclan en todos lados. Totalmente. Enzo, ¿qué es lo que más recuerdan en Perú? Vos hacías mención de algunas cuestiones, pero no sé si tuviste alguna oportunidad de charlar con él, alguna oportunidad, lo viste, no de charlar, pero lo viste en alguna oportunidad, estuviste cerca, o qué es lo que más recuerda de él, el pueblo de Perú, qué se dijo hoy en Perú con respecto a él. Te pregunto esto porque tengo una persona que me mandaba incluso desde fotografías hasta textos de su estancia en Perú. Es como que me da la sensación de que era una persona muy fuerte dentro de la Iglesia Católica en Perú, ¿o no? Sí, correcto. Si bien es cierto, él estaba situado más en el norte del país, Ujú. justo en el norte del país es que armó relaciones con todo tipo de personas, autoridades, hasta las personas más sencillas de la población, y estaba enfocado en poder siempre ayudar a las personas más necesitadas. Te decía a inicio de la entrevista que incluso el haber ya llegado un programa para lucha contra la desnutrición. Entonces, la sencillez, la cercanía que ha tenido el padre con los feligreses, y con sobre todo las comunidades de extrema pobreza, es muy recordada. En el Perú, los medios de comunicación en América están centrando sus reportajes y las redes sociales en motivando a la población a que cuelgue una foto si ha conocido de cerca o si ha participado de cerca con el Papa, y resulta que hay una avalancha de personas publicando fotografías como una persona muy popular, muy querida, muy cercana, ¿no? Mm. Entonces esto está haciendo que incluso personas a las cuales él ha bautizado o ha sido padrino o ayudaba con propinas para hogares necesitados, etcétera,
hace que la gente pueda narrar y tener un halo de una cercanía que incluso quienes no lo hemos conocido, no hemos tenido la suerte de conocerlo, contagie y haga sentir de que esta es la persona adecuada para dirigir una iglesia católica que necesita, si bien es cierto, de algunas reformas, pero también de lo más importante, que es justamente este rostro humano y esta caridad que necesita mucho y esta inspiración que necesita mucho la Iglesia Católica. Entonces, te reitero, creo que estamos ante la persona más adecuada para la dirección de la Iglesia Católica. Sabrás que es la última consulta que te hago, Enzi, te agradecemos muchísimo por estos minutitos. Sabrás que con el papado de Francisco, Argentina, como es muy politizada, hasta el papado de Francisco politizó, ¿no? De hecho, Francisco nunca pudo venir a Argentina por una cuestión u otra, decidió no venir a Argentina. ¿Crees que Perú puede hacer lo mismo? ¿Crees que León podrá llegar a Perú, podrá estar más cercano de Latinoamérica? ¿Cuál es la visión política o geopolítica que tienen ustedes con respecto a este tema? Bueno, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, que está en campaña para las presidenciales, no ha perdido el tiempo y ha invitado al Papa a que venga a Perú porque de alguna manera este personaje sí es pegado a la Iglesia Católica, no exactamente a la orden de la que corresponde el Papa, pero sí creo que esa invitación representa un cálculo político. A nivel presidencia, la presidenta, en el devenir de ella, no, digamos, no hay un cálculo político inmediato en el sentido de que no hay reelección inmediata y está al término de su mandato, casi el último año electoral, ha saludado cortésmente y con mucho cariño a la elección del Papa, la sorpresa evidentemente que todos hemos tenido, pero creo que la postura a un nivel presidencial sí ha sido más genuina y no pensando en, por lo menos no de parte de presidencia, pensando en alguna capitalización política, ¿correcto? Eh, el saludo de Estado, como corresponde, por supuesto, ha sido muy cercano, pero sí considero que ah, no van a faltar, sobre todo los candidatos como el alcalde de Lima que te refería, que va a la elección presidencial, que pueda intentar sacar ventaja, evidentemente, de la inmensa fe católica que tienen países como los nuestros, ¿no? Totalmente. Enzo, te agradecemos muchísimo por estos minutitos. La verdad, ha sido hermoso el testimonio, sobre todo porque nos acerca de alguna manera al nuevo Papa. No lo conocíamos, lo teníamos como uno de los posibles papables, pero no de los más, de los favoritos. Y se volvió a cumplir eso que dicen, ¿no? El que entra Papa sale cardenal. Y fue tal cual una vez más. Sí, por supuesto, para sorpresa de muchos, y creo que aquí está realmente la espiritualidad, la vivencia justamente católica, que va más allá de los cálculos humanos que puedan tener entre los propios cardenales de la Iglesia Católica o de Vaticano, que quieran seguramente pues tener algún tipo de poder para, digamos, hacer de la dirección de la iglesia algo que sea más similar con probablemente ideas ortodoxas de un mundo que no va más por ese camino, ¿no? Totalmente de acuerdo. Enzo, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Un gusto y a la orden siempre de Perú.